Hola chicas, chicos, volvemos cargados de energía para resolver otro examen de BAU. Vamos a por ello. Resolvamos el examen de BAU de junio del 2018, concretamente la opción A. El primer ejercicio es un clásico de optimización. Me dicen, se dispone de un hilo metálico de longitud 140 metros y se quiere dividir dicho hilo en 3 trozos de forma que la longitud de uno de los trozos sea el doble de la longitud de otro, y tal que, al construir con cada uno de los 3 trozos de hilo un cuadrado, la suma de las áreas de los 3 cuadrados sea mínima. Y nos piden, lógicamente, encontrar la longitud de cada trozo. Lo primero que debemos plantear en los ejercicios de optimización es cómo identificar las variables y relacionarlas. Como tengo 3 trozos de hilo, a cada uno de los trozos, cuya longitud desconozco, lo llamaré X, Y y Z. Y luego vamos a buscar la manera de relacionarlas. Lo que está claro es que uno de los trozos es el doble de otro. Luego, por ejemplo, la Y sería igual a 2X. Ya tengo una relación. A partir de ahí, teniendo en cuenta que la longitud de todo el hilo es de 140 metros, puedo plantear una ecuación. La ecuación sería X más Y más Z igual a 140. De donde, considerando que Y es el doble de X, es decir, Y igual a 2X, podríamos escribir la ecuación de esta otra manera. X más 2X más Z es igual a 140. Con lo cual, resumiendo un poquito eso, tendríamos 3X más Z igual a 140 y puedo despejar Z porque siempre es interesante que todo aparezca en función de una única variable, y así Z sería igual a 140 menos 3X. Perfecto. Ahora solo nos queda plantear la ecuación, la función que tenemos que optimizar, y se trata de la función área. Así que vamos a empezar por el primer cuadradito. El primer cuadradito, que lógicamente tendrá un perímetro, y el perímetro tendrá que ser, pues, X, es lo que hemos dicho. Con el hilo lo que vamos a hacer es formar un cuadrado. Luego, si la longitud de ese trozo es X, cada uno de los lados del cuadrado será X cuarto. Por tanto, el área de ese pequeño cuadrado será X cuarto elevado al cuadrado. Ya tenemos la primera área. Vamos a por la segunda. En la segunda hemos dicho que Y es igual a 2X. Luego, en realidad, el perímetro total será 2X. En consecuencia, cada uno de los lados de ese cuadrado tendrá que medir 2X partido por 4. Tengo 4 lados. Por tanto, si multiplico lado por lado, tendré el área de este otro cuadrado. Y el área de este otro cuadrado será 2X partido por 4 elevado al cuadrado. Nos queda por determinar la tercera área, el tercer cuadrado. Y en el tercer cuadrado teníamos que el perímetro estaría formado por 140 menos 3X. Era Z, ¿no? Y nosotros habíamos visto de qué manera relacionar Z con X. Por tanto, si multiplicamos los lados, que serían 140 menos 3X partido por 4 cada lado, al final lo que vamos a tener es 140 menos 3X partido por 4 elevado al cuadrado, lado por lado. Claro que a nosotros nos hablan de minimizar el área total. Bueno, pues para minimizar el área total vamos a conocer el área total. El área total sería la suma de esas tres áreas. Es decir, de X partido por 4 elevado al cuadrado, más 2X partido por 4 elevado al cuadrado, más 140 menos 3X partido por 4 elevado al cuadrado. Ese 4 que aparece en todos los denominadores es un denominador común. Luego podría sacarlo fuera de los cuadrados y desarrollar los cuadrados. Sería 1 partido por 16, 4 elevado al cuadrado, que son 16. Por lo tanto, en el primer numerador me quedaría x al cuadrado. En el segundo, 2x elevado al cuadrado, que serían 4x al cuadrado. Y en el tercero, me aparece 140 menos 3x elevado al cuadrado. X cuadrado más 4x cuadrado ya son 5x al cuadrado. Y ahora de lo que se trataría es de desarrollar ese binomio. Y lo hemos desarrollado de tal manera que nos queda el cuadrado del primero, 140 elevado al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 840x, más el cuadrado del segundo. Y ahí también observo que tengo dos términos semejantes, 5x al cuadrado y 9x al cuadrado. Luego también puedo reducirlos y aparecería entonces 1 partido 16 multiplicando a un paréntesis donde tengo 14x al cuadrado más 19.600, que es 140 elevado al cuadrado, menos 840x. Esta es la función que buscábamos, una función que vamos a optimizar. Y para optimizar necesito calcular la primera derivada e igualarla a 0 para descubrir
qué valores son aquellos que son candidatos a ser o máximos o mínimos. La derivada es bien sencilla, la constante por la derivada de una función, la constante por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, y de ahí, igualándolo a cero, voy a obtener una ecuación muy elemental. El 16S pasaría al segundo miembro multiplicando al 0, con lo cual desaparece, y de aquí puedo despejar, es una ecuación de primer grado. X sería igual a 840 partido por 28, o lo que es lo mismo, X sería igual a 30. Tenemos que sustituir ese valor en la segunda derivada, así que vamos a calcular la segunda derivada, pero es que la segunda derivada, la derivada de 1 partido 16 por 28x menos 840, nos da directamente un número, y además nos da directamente un número positivo. Luego 30, que no lo puedo sustituir en la segunda derivada, daría positiva la segunda derivada. Luego x igual a 30, al ser la segunda derivada mayor que 0, se trata de un mínimo. Así que solo nos queda conocer el resto de la variable, y para eso sustituyo en las expresiones que antes tenía. X sería 30, y que es el doble, 2 por 30 que son 60, y z sería igual a 140 menos el triple de x, menos 90, y eso nos da 50. Hemos resuelto el ejercicio. Para que el área sea mínima, x debe valer 30, y debe valer 60, y z tiene que valer 50. Ejercicio resuelto. Nos vamos con el segundo, y el segundo es un sistema de ecuaciones que depende de un parámetro, del parámetro k. Así que voy a tomar ese sistema de ecuaciones y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es construir la matriz de los coeficientes, que en ese caso estaría formado por estos elementos. Y al ladito vamos a escribir la matriz ampliada. La matriz ampliada, para poder aplicar el teorema de Roche-Froberni, sería exactamente lo mismo que la matriz de los coeficientes, pero agregándole la columna de los términos independientes. Comenzamos por estudiar el determinante de A, porque, de paso, voy a detenerme un momento, creo que es bien claro que nosotros tenemos en ese determinante de A, en la matriz de A, en la matriz de los coeficientes, un determinante de orden 2 que es distinto de 0. Luego, lógicamente, el rango de esa matriz siempre va a ser mayor o igual que 2. En consecuencia, formamos el determinante y lo desarrollamos. A mí me gusta especialmente desarrollarlo por adjuntos, así que vamos a suprimir la primera fila, primera columna, y sería 1 multiplicado por ese pequeño determinante, menos k por este otro pequeño determinante, 1, 1, 1, 4, más k, que multiplica el determinante 1, 1, 1, 2. Desarrollamos esos pequeños determinantes, resolvemos los productos asociados y al final lo que vamos a obtener es una ecuación, porque la vamos a igualar a 0, dado que nuestra intención es conocer para qué valores de k se anula ese determinante. Una ecuación muy sencilla, una ecuación de primer grado. El 2 lo pasaríamos al segundo miembro restando, y por tanto me queda menos 2k, que es igual a menos 2. Y en consecuencia, ya sé cuánto vale k. K vale 1. Es decir, nuestra matriz de los coeficientes va a tener un rango mayor o igual que 2. Cuando k vale 1, el determinante vale 0, y por tanto en esos casos el rango valdrá 2. Pero en caso de que k sea distinto de 1, el rango valdrá 3. No me es necesario del todo, porque ya tengo un determinante de orden 3, conocer el determinante que estoy formando ahora. No obstante, voy a desarrollarlo. Vamos a desarrollarlo por completo. Porque de aquí también va a surgir una ecuación de la que puedo despejar el valor de k. Ese determinante vale 0 y me queda que menos k más 1 es igual a 0, de donde k es igual a 1. Tengo el mismo valor de k, así que ya estamos en condiciones de llegar a nuestras conclusiones aplicando el teorema de Roche-Froberni. Primera conclusión: siempre que k sea distinto de 1, el rango de la matriz A va a ser igual al rango de A' y va a ser igual al número de incógnitas, es decir, va a ser igual a 3. Por tanto, el sistema será compatible y determinado.
Pero si k fuese igual a 1, el rango de A sería 2, que sería igual al rango de A', y en consecuencia es menor que el número de incógnitas, y por tanto podemos decir que el sistema es compatible, pero indeterminado, es decir, tiene infinitas soluciones. Dicho esto, ahora lo que vamos a hacer es resolver el sistema del apartado B para cuando k vale 1. Así que reconstruimos el sistema. Y el sistema, cambiando la k por un 1, me queda x más y más z igual a 1. La ecuación que tenemos debajo es idéntica, x más y más z igual a 1. Y la última ecuación de todas que quedaría como x más 2y más 4z igual a 2. Claro que ahí hay dos ecuaciones que son idénticas. Por tanto, una de ellas me está sobrando, así que para mí que lo mejor es tacharla y quedarme con las dos ecuaciones que se mantienen vivas. X más y más z igual a 1 y x más 2y más 4z igual a 2. El sistema es compatible pero indeterminado, así que vamos a ponerlo en función de un parámetro. Vamos a pasar, por ejemplo, la z al segundo miembro y a z le vamos a dar el valor lambda. Lambda va a ser un parámetro que me va a determinar los infinitos valores que puede tener x, y z. Si paso la z al segundo miembro y la llamo lambda, observo que esta es una ecuación muy sencilla de resolver por el método de reducción. Así que voy a cambiar la primera ecuación de signo. La voy a multiplicar por menos 1, con lo cual me queda esa expresión. Menos x menos y, que es igual a menos 1, más lambda. La segunda la dejo tal cual estaba. Y ahora, al sumarla, las x se me van a marchar. Luego, si se me van las x, en el primer miembro me va a quedar y más 2y, que es y. Y eso va a ser igual a menos 1 más 2, que son 1, y 1 menos 4, que son 3, 1 menos 3 lambda. Ya tengo la solución para y. Si ahora multiplicamos la primera ecuación por menos 2 y se la sumamos a la segunda ecuación, las que se van a ir son las y. Así, de esa forma, me queda que menos x es igual a menos 2 lambda. Cambiando de signo los dos miembros, obtengo el valor de x, y por tanto x es igual a 2 lambda. Ya hemos resuelto el problema y las soluciones serían que x es igual a 2 lambda, que y es igual a 1 menos 3 lambda y que z es igual a lambda. El siguiente problema, como de costumbre, se trata de un problema relacionado con geometría espacial. Y aquí nos piden que hallemos la ecuación del plano que pasa por los puntos menos 1, 5, 0, el punto B, 0, 1, 1, y que es paralelo a la recta R, que está representada como intersección de dos planos. Por último, nos va a pedir también que escribamos la ecuación de la recta paralela a R y que pasa por el punto medio del segmento B. Vamos con lo primero. Para nosotros poder dibujar un plano, o mejor dicho, para encontrar la ecuación del plano, o bien tenemos un vector normal al plano y un punto, o bien tenemos dos vectores y un punto. El primer vector que vamos a sacar lo vamos a sacar justamente de la recta R. Para nosotros conocer el vector de la recta R, puesto que esa recta es paralela al plano, lo que vamos a hacer es el producto vectorial de los vectores de esos dos planos. Y para eso nada más sencillo que nosotros coger y identificar el vector de cada uno de los planos. El primer vector, el del primer plano, pues es el vector normal 3, 2, 0. El otro vector es el vector 0, 2, menos 3. Así que vamos a realizar el producto vectorial formando un determinante donde la primera fila siempre van a ser los vectores unitarios y jk y desarrollando ese determinante. El resultado es menos 6i más 9j más 6k, que siempre resulta conveniente trabajar con números más sencillos y por tanto lo que voy a hacer es dividirlo todo entre 3 y de esa forma obtendré un vector un poquito más simplificado que tiene la misma dirección. Y a mí lo que me interesa es un vector con la misma dirección de la recta, porque esa recta es paralela al plano. Pues para construir un plano
hemos dicho que necesitamos 2 vectores y un punto, y tengo 2 puntos. De esos 2 puntos yo puedo sacar el otro vector que necesito. Así que vamos a determinar el vector AB, que sería restar las coordenadas de extremo menos origen, y eso nos da 1 menos 4 y 1. Ya tengo el vector AB y tengo el otro vector, 2 vectores que me servirán para determinar plano mediante el siguiente determinante. De una parte tengo x menos x sub 0, x menos menos 1, y menos y sub 0, y menos 5, y z menos 0. Y poniendo a continuación como filas, como las siguientes filas, los vectores que ya teníamos, y desarrollando ese determinante, obtengo el plano que queríamos. Y el plano es 11x más 4y más 5z menos 9 igual a 0. Ahora de lo que se trata es de resolver la segunda parte, que nos dice escriba la ecuación de una recta paralela. Hombre, si es paralela, pues ya yo tengo el vector que necesito, que sería menos 2y más 3j más 2k, y que pasa por el punto medio del segmento AB. Lo único que tengo que determinar es el punto medio. Y para resolver el punto medio, pues nada más sencillo que sumar las coordenadas de los puntos y dividirlo entre 2. Y eso es lo que estamos haciendo. Obtenemos esos puntos. O mejor dicho, obtenemos ese punto, que tiene de coordenada menos 1 medio, 3 y 1 medio. Pues planteamos la ecuación continua de la recta. Y para plantear la ecuación continua de la recta, solo tengo que empezar a escribir x menos x sub 0, es decir, x menos menos 1 medio, x más 1 medio. Dividirlo entre la coordenada x del vector, menos 2, y menos la coordenada y del punto medio, que es 3, y menos 3 partido por 3. Y z menos 1 medio partido por 2. Y con esto tenemos resuelto nuestro ejercicio. Así que vamos a por el último. Y el último es un clásico problema de binomial. Me dicen, se sabe que el 30% de todos los fallos en las tuberías de plantas químicas son ocasionados por errores del operador. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que de 20 fallos en una planta química, exactamente 5 se deban a errores del operador? Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 o más fallos de 20 encontrados en una planta química se deba a errores del operador? Nuestra variable tiene un carácter dicotómico. O se cometen fallos por el operador, o se cometen otro tipo de fallos, pero no son del operador. Así que estamos hablando de una variable que sigue una distribución binomial, donde voy a tener que tener en cuenta el número de ensayos y la probabilidad de éxito. Tenemos que terminar echando mano de nuestra famosa fórmula. El número de ensayos es 20. La probabilidad de éxito es del 30%. Y la probabilidad de fracaso es lo que falta para llegar a 1, es decir, 0,70. Vamos a resolver primero que nada el apartado A, sabiendo que estamos hablando de una binomial donde n es 20 y donde p es 0,3. En el apartado A aplicamos directamente la fórmula porque me habla de x igual a 5. 5 errores se deben al operador. Luego, aplicando la fórmula sería 20 sobre 5, número de ensayos, sobre el número esperado, 0,3 elevado a la quinta por 0,7 elevado a 15. N menos K. Nos vamos directamente a nuestra calculadora, que recuerden que nos permitía calcular los números combinatorios. Shift, la tecla de dividir, nos daban los números combinatorios. Así que empezamos. 20 sobre 5, que multiplica 0,3 elevado a la quinta, y multiplicado por 0,7 elevado a 15. Le damos al igual y tenemos una probabilidad de 0,1789. Primer apartado resuelto. Ahora vamos con el segundo apartado. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 o más fallos de los 20 encontrados en una planta química se deban a errores del operador? Vamos a pararnos aquí. 2 o más fallos. Es decir, tendría que calcular la probabilidad de 2, la probabilidad de 3, la probabilidad de 4, así hasta 20 y sumarlo. Esta es una operación
demasiado costosa, así que lo que vamos a hacer es recurrir al suceso contrario. Y el suceso contrario sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2, con lo cual solo voy a calcular la probabilidad de 0 y de 1. Sumo esas dos probabilidades, a 1 le resto esa cantidad y ya tendré la probabilidad que busco. Como de costumbre, nada mejor que recurrir en estos casos a la calculadora, aplicando la fórmula. No olvides escribir esa formulita con todos sus números correspondientes para que se sepa qué es lo que estás haciendo y obtenemos el valor que necesitamos. 1 menos y me voy a la calculadora. Recuerden, 20, tecla Shift, tecla de dividir, a continuación el número y empezamos a multiplicar por 0,7 elevado a 20 más 20 sobre 1 por 0,3 y por al final lo que obtengo es 0,076, que una vez restado a 1 me da la probabilidad que buscaba, que es de 0,9924. Y con esto se nos acabó el examen. Nos vemos en el siguiente vídeo.